Vale, pues hoy quiero hablar de una exposición a la que fui hace más o menos un mes, que está en el Museo Reina Sofía de Madrid. Es la exposición Redes de Vanguardia, Amauta y América Latina 1926-1930. Y por eso tengo ganas de hablar de ella, uno, para que ustedes también conozcan la revista, y dos, para que la gente que esté en Madrid pues no se pierda la oportunidad de ver esta exposición porque está genial, la verdad. Pues para empezar me gustaría hablar sobre un poquito la figura de José Carlos Mariátegui. José Carlos pues era un peruano, un chico peruano que ya desde pequeño quería ser periodista, y tras publicar un artículo pues eso, de tintes de izquierdas, lo mandaron a Europa. Allí en Europa, aquí en Europa, estuvo en Italia, Alemania, se dejó influenciar un montón y se empapó más de otros intelectuales marxistas, de las vanguardias del arte. Cuando volvió a Perú, cuando volvió a Lima, era 1923. Pues en el 26, 3 años después, es cuando se llega a concretar su deseo y su objetivo. Sobre lo que él hablaba era peruanizar el Perú. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el contexto político, Estados Unidos tenía controlaba, iba a decir influencia, pero no, controlaba el gobierno peruano de Leguía. Y en septiembre de 1926 empieza la primera publicación de Amauta. Cuando se piensa en Mariátegui, se tiene que pensar en el socialismo peruano, y él lo que quería hacer era desmontar el eurocentrismo que se había instalado, que está instalado, sigue instalado obviamente, pero que estaba instalado, tengo que decirlo así porque es en la época de los 20, en la sociedad peruana. Y quería, como he dicho antes, peruanizar el Perú, es decir, ir al problema de por qué la sociedad va mal económicamente, socialmente, por qué hay explotación, por qué hay tanta desigualdad entre la sociedad peruana. Así que lo que él hizo fue agrupar dentro de una publicación de esta revista agentes de izquierdas, de la literatura, del arte, de la fotografía, del diseño, de todo lo que te puedas imaginar, un popurrí de cosas. Pues ahí se juntaban en Amauta. ¿Y Amauta qué quiere decir? Amauta es una palabra quechua que significa sabio indígena, como sí, sabio indígena, la sabiduría indígena más o menos. Por ejemplo, tú que te podías encontrar en Amauta, abriendo una de las páginas de Amauta, pues había un artículo, por ejemplo, sobre la banca y sobre la economía, y luego al lado hay un poema vanguardista, un poema que no está escrito en versos normales. Luego al lado hay una ilustración, y dentro de 10 páginas después hay fotografías. Un poema titulado Atahualpa, por ejemplo. Luego al lado, arte peruano, Camilo Blas. Vemos aquí, bueno, obviamente no está a color. Mira, también otro artículo que pone los amautas de la historia peruana. Luego, por ejemplo, también hay trozos donde se puede ver fotografías de esculturas precolombinas. Como ya os podéis hacer una idea, pues distintos temas, distintas cosas, pero con un enfoque que se va ciñendo al socialismo, a la izquierda, perfilando hacia la revolución marxista. Dice que el arte tiene que ser revolucionario, no tiene que ser nada nihilista. Vale, él tenía el objetivo de la revolución socialista, revolucionar el Perú. Obviamente una cosa es la intención y otra cosa es lo que luego se puede llegar a hacer. Por ejemplo, Mariátegui en el 28, o sea, 2 años después de publicar Amauta, sacó un periódico que se llamaba Labor, que estaba más destinado para la clase obrera. Mira, por ejemplo, hay un pequeño artículo sobre la historia de la colonización española, ¿vale? De cómo llegaron los españoles más ineptos, a literalmente saquear un territorio. Obviamente todo esto desde un punto de vista muy crítico, y aunque eran dos publicaciones distintas, Amauta y Labor, de alguna forma obviamente se complementaban. Luego Labor cerró como al año siguiente, sí, bueno, no cerró, la cerraron al año siguiente,
y luego justamente al año después murió Mariátegui. En la portada, la primera portada, la diseñó José Sabogal, que es un pintor peruano, uno de los pintores peruanos más importantes de la primera mitad del siglo XX. A Sabogal se le considera el primer pintor peruano, bueno, así fue como lo denominó Mariátegui. ¿Por qué? Porque básicamente llegó a representar con su pintura a toda la población del Perú. Bueno, sobre todo primero empezó con la parte de los Andes. Es uno de los actores más importantes en el indigenismo peruano. Y a ver, y aunque Sabogal y su trabajo pues se podía ver en las páginas de Mauta, por ejemplo, una de las diferencias entre Sabogal y Mariátegui es que Mariátegui estaba más por experimentación formal, mientras que Sabogal sí tenía una estética realista. Chinchero, por ejemplo, Barayoc de Chinchero se llama el cuadro, y van a poder ver eso ahí. Es una representación muy normal, muy recta, muy formal, muy simple a la vista. Fue director de la Academia de Bellas Artes ahí en Perú. Los primeros graduados de esa generación, bueno, la primera generación de la Escuela de Bellas Artes, pues se vio muy influenciada obviamente por el indigenismo. Es que Sabogal no lo hacía casi con un... bueno, no lo hacía, no tenía esta intención de revolución o de denuncia. Casi todos sus cuadros, pues lo que he dicho, solamente se dedicaba a viajar por el Perú y a retratar a esta gente. Sí que, por ejemplo, si van al Reina Sofía pueden ver un cuadro de un indígena con una cara pues compungida porque acaba de ser seleccionado para la milicia. Y esto sí que, por ejemplo, vale, es un retazo de denuncia social, pero no, en general su obra no es para nada explícitamente una contraposición al problema del indio. Al menos yo lo veo así, claro. Bueno, y de la primera graduación de la Escuela de Bellas Artes en Amauta, pues podemos ver, por ejemplo, a Julia Codecidos, a Camilo Blas o a Elena Iscue, que por ejemplo Elena Iscue trataba motivos incaicos y utilizaba, por ejemplo, la repetición de estos motivos para sus ilustraciones. Y aparte de Amauta, otra de las figuras que se puede conocer es Martín Chambí, que es un fotógrafo indígena. Marca una diferencia ahí entre los que he mencionado antes y este. ¿Por qué? Porque Martín Chambí sí que era indígena, mientras que los demás, pues, a ver, era gente blanca que sí utilizaba de esta forma su privilegio para hacer arte, que no era a lo mejor del todo revolucionario, que a lo mejor no era la Revolución Mexicana, pero sí que yo entiendo la importancia de este trabajo. Bueno, a lo que voy, que Martín Chambí era un fotógrafo indigenista y es como se le conoce, o al menos en Perú es uno de los pioneros en el retrato. Por ejemplo, en el Gran Sofía, si vais, se puede ver, por ejemplo, también lo mismo, un alcalde de pueblo, la cara de un alcalde de pueblo en primer plano. En fin, bueno, y ahora más por la parte personal, la parte de decir o mencionar que pueden ver en esta exposición, pues también me gustaría sacar una pequeña conclusión de la exposición. Obviamente quiero que todo el mundo vaya y quiero que todo el mundo conozca la figura de José Carlos Mariátegui, Sabogal, Codecidos, Chambí. Me parece muy importante y también me gusta porque genera, al menos en mí, un debate de quién debe representar a quién y por qué es importante esta representación. Son nombres importantes de un movimiento indigenista que no fue liderado por la gente indígena en sí. Si bien es verdad, José Carlos intentó dar voz a toda esta gente tanto en Amauta como en Labor, pero no tuvo ese gran impacto. No se abrió de verdad un canal para que esta gente pudiese verse representada de verdad. Bueno, si es que de hecho ahora mismo en la actualidad existe este problema en el Perú, que es la identidad nacional, que es peruanizar el Perú en realidad. Que vaya todo el mundo a verla porque está hasta el 27 de mayo en el Museo Reina Sofía. Así que bueno, espero hacer otro vídeo hablando sobre Sabogal o sobre Chambí. Así que nada, pues espero veros en el próximo vídeo, en caso de que haga otro. Adiós.